Hola, buenas, tutor y compañeros. Mi nombre es Estefanía Girón Güegia. Hago parte del programa de Sociología. En este momento les presentaré mi línea de tiempo de la materia de Teoría Sociológica Clásica. Entonces, vamos. Bueno, les estaré contando un poco sobre los inicios de la sociología con autores importantes que hoy día aún se destacan. En el tiempo de antes de que la sociología se considerara como una ciencia, hubieron muchísimos acontecimientos que, pues, entre estas, la Primera Guerra Mundial, que fue un acontecimiento histórico y pues también se recuerda, los cuales pues les dio a los pensadores repensar la idea de que, de que la sociología debía ser una ciencia, debido a que se debía estudiar con profundidad fenómenos cambiantes pues de comportamientos de la sociología, sacando así pues teorías sociológicas. Bueno, en primer lugar tenemos a uno de estos pensadores, que pues realmente me disculpará, profe, no poderlos pronunciar pues bien, ya que pues los leo, pero quizás no se pronuncie de esta misma manera. Y es el primero, tenemos Abdel Rahman, creo, o Haidol. Él acentuó la importancia de la vinculación de pensamientos sociológicos y las observaciones históricas, ya que pues él era historiador, destacándose por haber producido una obra que se le relaciona con sociología contemporánea, ya que pues Abdel estaba muy comprometido con el estudio científico de la sociología, con lo que hoy día pues ya vemos que es algo bastante verídico y con el empirismo que en ese momento él tenía de búsquedas de causas de los fenómenos sociales con intereses como en la comparación de la sociología moderna y primitiva. Por tanto, pues fue considerado un gran significado histórico también en la sociología y ciencias sociales. Bueno, luego tenemos a Karl Marx, hay muchísima historia sobre él, entonces pues voy a tratar como traté como de resumirlo lo más que pude para que el video pues no sea tan extenso. Él adoptó una postura al manifestar que la raíz de los problemas de la vida moderna podría encontrarse en fuentes reales y materiales y que las soluciones residían exclusivamente en la destrucción de estructuras por medio de acciones colectivas. Marx no era pues sociólogo, así, o pues él no se consideraba como tal, aunque sus obras son demasiado extensas para como comprimirlas en términos de la sociología. Eh, por, Obviamente que tuvo digamos que grandes aportes en las mismas, las luchas de clases, estableciendo también que las personas en la sociedad se dividen en clases y observa la historia de la humanidad en una historia de enfrentamientos antagónicos. Por consiguiente tenemos tampoco lo puedo pronunciar muy bien, ya que no sé dónde es su origen realmente. Y tenemos a Claude Harry Saint-Simons. Uno de los aspectos más importantes para el desarrollo de la sociología conservadora, pues como el de la marciana, de los puntos de vista conservadores, Saint-Simons pues él pedía preservar la sociedad como era, o sea, creía que los estudios también de los fenómenos sociales debían emplear técnicas científicas y que las ciencias naturales. También Augusto Comte, que fue ya ese personaje alemán, un pensador alemán, que fue muy importante en la sociología, pues que fue el primero en usar también el término de la sociología, que es un dato bastante curioso, pues al pensar que Comte, porque muchas veces escuchamos a Comte, pero pues no supimos quién es, y pues es bastante chévere conocer de que él fue la primera persona que usó el término de la sociología. Bueno, pues él creía que los estudios de la sociología debían ser científicos. En ese entonces, pues apenas se estaba redescubriendo como la sociología como tal.
por lo que ya había mencionado, por los cambios y todas las cosas que pasa la humanidad, ¿cierto? Entonces él pensaba que la sociología debía ser científica. La obra de Comte se considera como una reacción contra la Revolución Francesa y la Ilustración. El desarrollo de su punto de vista pues, científico, con filosofía positiva, para luchar contra, como él decía, la filosofía destructiva. Comte no creía en el regreso de la Edad Media porque pues, los avances obviamente que industriales y científicos no lo permitían, pues de alguna manera lo hacían imposible, ¿cierto? Comte desarrolló un sistema teórico que configuró una parte de la temprana sociología para luchar contra la que él mismo decía la filosofía destructiva. A él se le considera como un heredero de la tradición conservadora, tal como se manifiesta, ¿no? En las de sus obras de Comte y Durkheim. Bueno, ya aquí lo corto, aquí estamos hablando de Durkheim, creo que está bien así. Entonces, bueno, se le considera como de la tradición conservadora, tal como se manifiesta en las obras de Comte, en una de las tantas. Entonces, pues, legitimó la sociología en Francia y su obra se convirtió en una fuente dominante en el desarrollo de la sociología y en general de la teoría sociológica en particular, ¿cierto? Entonces, pues, algunos aspectos fundamentales de sus obras fueron como el desorden que produjeron los cambios sociales como conflictos laborales y el nacimiento de algo pues desconocido que inclusive investigué, del antisemitismo político. Entonces, bueno, la opinión de Durkheim era de que los desórdenes sociales no constituían una parte del mundo moderno y que podían solucionarse mediante la introducción de reformas sociales. Luego tenemos a uno muy importante que es a Max Weber. Weber trabajó dentro de la teoría marxiana, una posición al que inclusive explicó gran parte de la teoría mayor de la sociología alemana, porque de ellos los alemanes. Albert Salomon, no sé, pues Salmon, no lo pronuncio bien, por ejemplo, afirmó que la teoría weberiana se desarrolló dentro de un debate con Marx. La teoría marxiana representó como a varias cosas en un papel negativo en la teoría weberiana, sin embargo, pues Weber trabajó dentro de la teoría misma marxiana. Entonces, por tanto, que la sociología alemana surgió de la interacción, por decirlo así, debate entre la teoría marxista y otras corrientes entre intelectuales. Por eso los exponentes como más destacados de la primera sociología alemana fue Max Weber y George Simmons. Bueno, va a seguir con Sigmund Freud, ¿cómo es que se llama? Pronunciación. Bueno, él fue muy importante e influyente en las ciencias sociales alemanas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. También pues cabe resaltar de que él no era sociólogo, aunque pues no solo influyó en obras de muchos sociólogos también, sino que aún sigue siendo importante para los avances sociológicos, para la sociología. Bueno, continuaré con una de las ideas continentales que influyeron en la primera sociología británica. Cuando se fundó la Sociedad de la Sociología en Londres en 1903. Existían definiciones diferentes al término de la sociología. Bueno, cabe resaltar que esto es como paralelo a la historia como a los fundadores, por decirlo así, de la sociología alemana, porque ahorita está hablando de los alemanes como Marx, Weber, todos. En este caso estoy hablando de los inicios de la sociología británica con Herbert Spencer, que fue uno de los más influyentes pues, bueno, pues acá. Bueno, a empezar pues que se le puede estudiar junto con Comte, a Herbert Spencer, ¿cierto?
debido a que la influencia que ambos ejercieron en los desarrollos de las teorías sociológicas, que pues Spencer sostenía las ideas evolucionistas de que el mundo mejoraba progresivamente. Asimismo, pues él adoptó la idea de que las instituciones sociales se adaptan progresivamente y positivamente en su entorno social, pues es decir, como libres sin intervención externa. Como Durkheim y Spencer pues compartían el compromiso con la ciencia de la sociología, una perspectiva bastante atractiva para los primeros teóricos fue que Spencer, a pesar de sus énfasis en el individuo, fue más famoso por su gran aporte de la teoría de la evolución social, ¿cierto? Bueno, aquí hay unas figuras claves de la sociología italiana, pues que realmente en el texto está Wilfrido Pareto, y Gaetano Mosca, lo cual pues se enfoca como mucho en Wilfrido y pues en Mosca no mucho. Estos dos sociólogos fueron muy influyentes en su tiempo, aunque pues hoy día y en el transcurso de haber pasado, pues fue mínima su relevancia contemporánea, ¿cierto? Bueno, Pareto subrayaba el papel de factores nacionales como los instintos humanos y énfasis, pues él estaba relacionado como a su rechazo de la teoría marxista, y es decir, como factores instintos y no racionales, pues que eran importantes e inalterables. También él desarrolló una teoría del cambio social en agudo contraste a la teoría marciana. Lo que más, digamos que es como su concepción científica de la sociología del mundo o lo social, que pues él decía que mis deseos es construir un sistema sociológico siguiendo el modelo de la mecánica científica como la filosofía, la antropología, no me acuerdo. Bueno, entonces, terminando, Francia en Francia se considera generalmente un precursor de la sociología, y volvemos a recordar, aquí se le atribuye mucho, digamos que prácticamente fundador a Comte, a Auguste Comte, y el mérito de haber fundado esta disciplina que es la disciplina de la sociología. Entonces con esto termino. Muchas gracias.